de verdad. No, gracias a Y vos, en felicitaciones serio. por Martín Fierro y por el reconocimiento que tenés entre todos los colegas. No, muchas gracias, pero en realidad nada. No nos vamos a andar tirando Ah, flores, porque si no te diría nada, no que el digas. trabajo de la mañana es un trabajo No al lo que uno viene digamos. con ganas, pero No lo no lo digamos voy a pues nos van a decir. echar. Si decimos que nos divertimos, explícame, pues sabés de mi conocimiento del fútbol, de Ujú. mi profundo conocimiento del fútbol, explícame qué pasa hoy día, Vallejos, Tapia, todo lo que está sucediendo. Yo creo que lo que pasa, a ver, yo creo que pasan dos cosas al mismo tiempo. Primero, que alguna gente se quedó fuera de un negocio grande que se estaba gestando para el Mundial 2026. Yo de eso estoy absolutamente seguro, porque las causas judiciales empiezan a estallar después que Vallejos genera cuatro empresas distintas en Estados Unidos para aprovechar El mundial. lo que es el boom argentino en el próximo Mundial. Recuerden que el Mundial de Estados Unidos se vende con la selección argentina en general y con la cara de Lionel Messi en particular. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, por fuera de lo que es la pata judicial, me da la sensación que la sociedad se le pone en contra a la AFA y sobre todo a la figura de Chiqui Tapia, por eso se hace tan popular ya no en las canchas de fútbol, sino en cualquier recital o donde vos vayas, el Mm. grito de Chiqui Tapia, Botón y lo que sigue, por la manipulación del juego. Yo creo que a ver, el público del fútbol no es muy diferente al argentino promedio, no es muy diferente, y dentro de los argentinos promedio estamos vos y estoy yo. Digo, más allá de que uno quiere creer que, digamos, que tiene algún valor distinto al de la sociedad, más o menos se mezcla siempre. La sociedad argentina cuando ve corrupción recién cuando las cosas empiezan a estar mal económicamente, Sí, porque si no, no total. ve. Si no se Bueno, banca. si no se banca. Y con la AFA es lo mismo. Yo vengo haciendo investigaciones sobre, bueno, sobre todas las AFA, pero en particular sobre la de Chiqui Tapia del año 2018. De hecho, tuvo un juicio con Chiqui en el año 2018 por las investigaciones. Pero no pasaba nada, y Argentina es campeón del mundo, y no pasa nada, y entonces nada iba a pasar. Pero cuando vos manipulás tanto el juego, como se vio en todos estos años, con eclosión sobre todo este año en la primera división, bueno, llega un momento que la gente dice, mira, yo te puedo perdonar todos estos actos. Lo que no te puedo perdonar es que me robes lo único que realmente tengo cuando voy a la cancha, que es tratar de tener un partido donde el que gane sea el mejor y no el que arregló con vos. Y me parece que eso, sumado a los negocios en donde alguien quedó fuera, es lo que terminó haciendo Es eclosión. que cuando te lo escuché decir, me pareció que descubrí la cosa. Era esto. Porque que se ha afanado con el fútbol, sabemos. Que se han enquistado familias, amigos, favores. Sí. Ahora, cuando vos tocaste el juego, que es algo que es la pasión popular argentina por excelencia, al que le Ujú. guste, al que no le guste, debe ser esto lo que genera tanto ruido, ¿no? Lo que genera la resistencia del público en general es no me toques más el juego, no me hagas ascender a tal equipo cuando ese equipo no tiene que ascender, y sobre todo no tanto, en el ascenso vienen produciéndose hechos bochornosos hace tiempo, pero cuando trasladan eso a la primera división Claro. y tan fuertemente lo hacen este año, con partido vos mirás y decís, pero ¿qué están cobrando? Y te mandan siempre al mismo árbitro, y cuando vos vas a la cancha y esto no es que me pasaba a mí, le pasa al público del fútbol en general, que dice, a ver a quién me pusieron. Antes no mirábamos que nos ponían de ¿Y quién era árbitro. el árbitro? Claro, Claro. cuando vos pones el árbitro y dices, ya está, hoy perdemos, y efectivamente, hoy perdés, pues el árbitro te tira el bombo, ahí me parece que la gente termina de eclosionar. Y todo terminó con el título que le dieron a A Rosario Central. Central, que está todo bien, qué sé yo, fue el mejor equipo de la temporada, sí, pero bueno, podés inventar un título a ver termina el torneo. Ahora, ¿qué nivel, yo decía, qué nivel de impunidad o de presunción de impunidad tenés que tener que te animás a algo grosero, invento un título, lo tenés yo lo banco, a Di María, pero en el otro cuarto lo haces entrar y le das o sea, ¿qué nivel de impunidad? Yo creo que el nivel de impunidad te lo va dando la cantidad de cosas que vas haciendo y nadie te dice nada. Entonces, si vos apenas asumís como presidente de la AFA, generás una empresa de marketing. A ver, la AFA, la selección argentina, los auspiciantes llegan per se. Claro. No necesitas armar una empresa tercerizadora para que te traiga la publicidad. Bueno, armás una empresa, supongamos que la empresa que te va a tercerizar la publicidad es más eficiente que el departamento comercial de la AFA, supongamos.
y el que pones como titular de esa empresa. La empresa se forma un 8 de noviembre y la AFA aprueba a esa empresa un 9 de noviembre. Ni siquiera vieron qué antecedentes había, porque en un día no puedes, y es una empresa que se había formado recientemente. Y el dueño de la empresa es el vicepresidente de Tapia en Barraca Central, y nadie te investiga, y nada pasa. Vos decís, bueno, ¿puedo seguir adelante? Puedo seguir adelante. Cuando le das la venta de entradas de los partidos de la selección, cuando aún todavía tenés contrato con una empresa llamada Autoentrada, se lo sacás porque sí, y se lo das a una empresa llamada Deportic, que es propiedad de Javier Faroni, el empresario teatral, muy vinculado en su momento a Sergio Massa, un hombre con también vinculaciones con la AFA. Y nadie investiga nada. Y después hay partidos en el exterior de Argentina cuyo agente comercial dice, che, depositen la plata en una cuenta que está en Birmingham, Estados Unidos. Y vos decís, bueno, esa cuenta será de la AFA. No. Es una cuenta de una empresa que se llama Tour Prodenter, la controladora. Y cuando vos te vas a fijar quién es el dueño de Tour Prodenter, aparece la esposa de Faroni dentro del entramado comercial. Y nadie dice nada. Entonces vos te vas, yo supongo que vos te vas cebando, una tras de otra. Puedo. Y de esas hay muchas. Entonces, el problema es cuando te metes con el juego. Yo creo que el problema es, porque eso, insisto yo, la gente dice, salimos campeones del mundo, deja que haga lo que Sí, quiera. siempre ha choreado, siempre, si esto pasó Esto pasó siempre. siempre y éramos 7 millones de personas en la calle el día que ganamos Claro. en Qatar. Y esa felicidad, si hay que pagarla con plata en el exterior, si hay que armar empresas con gente vinculada al SEAMSE para darle algún negocito alrededor de la AFA, hagámoslo. Si agarran el auto de la AFA como se agarró, el auto de la AFA con el chofer de la AFA encima, con dinero en bolsa de residuos, una causa judicial que se terminó insólitamente en 48 horas en la justicia de Vicente López, bueno, nos dio la mayor alegría del fútbol en los últimos, no sé, 30 años, Ponele, más o menos, ¿no? ponele. Desde el 86, o desde el 90, si querés, que también Mm. Argentina llegó hasta la final con cierta épica. Entonces, bueno, ahora, si te vas a meter con el juego, Ay, ya no no. nos gusta. Contale viene un neozelandés y te dice, Gravia, ¿quién es Chiquitapia? El Chiqui Tapia, en principio es un hombre muy inteligente, porque la gente tiene la idea de, no, era barrendero, ¿cómo puede ser inteligente? Perdón, es un prejuicio muy fuerte en determinada clase, no sé si hablar clase social, pero en determinado círculo de Argentina, lo manejan fácil porque barrendero, no lo manejan fácil. Chiqui Tapia hizo una carrera propia, es cierto, apadrinado por Moyano a partir de que él se casó con la hija La hija de Moyano. de Pero era Moyano. barrendero real. Era barrendero real, sí, sí. Chiqui viene de San Juan, acá a la ciudad de Buenos Aires, y se era barrendero y se enamora. El sindicato de recolectores era parte del gremio de Claro. camioneros. Él entra a tallar fuerte en el sindicato de recolectores y se enamora de Paola Moyano, y Paola Moyano se enamora de él. Hay match, como dicen ahora, y bueno, además del amor, cantás bingo, porque entraste en una familia muy poderosa sindical y muy poderosa en la rama en la que vos trabajás, además, con lo cual tenías todo el camino para seguir adelante. Y él se hace fuerte desde ahí, y él lo que hace muy inteligentemente es meterse en un club muy pequeño, que es Barraca Central. Un club del ascenso, pero no de la segunda categoría, un club que fluctúa entre la tercera y la cuarta categoría. Y él desde ahí empieza a hacer su carrera deportiva. Y empieza, claro, amparado en el sindicato, a tomar Con un poder. Moyano fuerte. Con un Moyano, No un Moyano debilitado como está hoy. un Moyano, Moyano, amo y señor. un Moyano amo y señor, que en el momento en que hay que poner a alguien en el SEAMSE, Moyano le dice al gobierno de la ciudad, en aquel momento más que nada, Hugo Moyano siempre tuvo mucho vínculo con Diego Santilli, le dice, che, el SEAMSE, recolección de residuos, mi hombre es este. Pero mi hombre es este además porque es mi yerno, digamos, esto queda en familia. Y lo pone a Chiqui como vicepresidente del SEAMSE. ¿Y Chiqui qué hace?
por eso digo que es una persona muy inteligente. Desde ese cargo dice, yo voy a empezar a meter dirigentes del ascenso a trabajar a ese AMSE. En cualquier puesto, no importaba en qué, pero eran dádivas. Y entonces él se va haciendo muy fuerte en el ascenso, porque le dice, no sé, al de San Telmo, acá tenés un puesto, al de Acasuso, acá tenés un puesto, y que además estaban bien remunerados. Y comienza a cooptar todo tipo de voluntades en el mundo del ascenso. Y lo que había hecho Grondona siempre para mantenerse y que Boca y River no le comieran a él, era acá todos los votos valen Son uno. iguales. Todo. Si vos sos el presidente de River y yo soy el presidente del último equipo de la D, tu voto vale lo mismo. Acá no hay voto calificado. La democracia es así, decía Grondona. Bueno, Chiqui, ¿qué hace? Toma eso y dice, bueno, yo voy a empezar a darle favores a los del ascenso y voy a empezar a escalar desde ese lugar. Entonces, primero es presidente de la divisional del ascenso y en el momento en que la AFA entra en una crisis terminal, después de la muerte de Grondona, después del famoso 38 a 30, 38, Tinelli, acordate, Tin- aquella idea. Tinelli, que yo creo que Tinelli pierde una oportunidad histórica y de denunciar, me robaron la elección. En vez de eso, trata de pactar con Luis Segura, que era el otro que sacó los otros 38. Todos sabemos que la elección, en principio, da la impresión de que se la chorearon a Tinelli. Eh, Había ganado Tinelli. yo creo que sí. Yo creo que sí, pero era el hombre que no quería el gobierno de aquel momento. No, digo, Angelici apostaba, Angelici era el hombre de Macri en el fútbol, en aquel momento presidente de Boca, apostaban a Segura. Y yo creo que el problema de Tinelli fue ese día en la conferencia de prensa, después de que se hizo como 38, 38, una cosa insólita. En vez de salir a denunciar, me robaron esto, y yo, pacta y sale a decir, bueno, Ya trabajamos está. todos juntos, le dan un puestito que después lo van a limpiar. Y en ese momento, ahí se da cuenta que dice, bueno, vamos a hacer un convenio con Tapia que tiene todo el ascenso. Y ellos creían, nosotros lo ponemos a Tapia y lo manejamos por detrás. Y Tapia en menos de un año y medio se morfó a todo el fútbol argentino. Vaya si es inteligente, ¿no? Sí, por eso es inteligente. Y es muy inteligente también su tesorero, Pablo Tobillino. ¿Quién es? Contanos Pablo quién Tobillino fue. es un tucumano que en realidad hace toda su vida en Santiago del Estero. Allá se hace muy amigo del hermano del gobernador de Santiago del Estero, el eterno Gerardo Zamora, y hace muchos negocios con él y empieza a hacer negocios con la política de Santiago del Estero. Y a partir de esos vínculos que tenía con Zamora, comienza a hacer vínculos políticos con todo lo que es el peronismo, el kirchnerismo, como se quiera Lo que llamar, porque fuere. a veces es peronismo, a veces es kirchnerismo, a veces es lo que Unión por es, la Patria, aquello que. Sí. a veces es lo que es. Y comienza a tejer muchos vínculos y replica lo mismo que Tapia hace en el ascenso de lo que sería el mundo metropolitano, que es la capital federal y toda la región del AMBA, lo hace en el interior. Se mete en un club de allá del ascenso y empieza a cooptar voluntades dentro de todo el ascenso, que en el interior se llama el Consejo Federal. Entonces, en un momento, cuando hay que hacer una comisión normalizada, porque, eh, a ver, la AFA es intervenida durante el gobierno de Macri. En un arreglo entre Macri y Infantino interviene en la AFA y pone una comisión normalizadora. Y en aquel momento lo que dicen es, bueno, traigamos al hombre más fuerte del interior también para que nos responda a nosotros, dice la gente de Macri, Angelis y los que manejaban el fútbol en ese momento. Y lo traen a Tobillino porque era el hombre fuerte del interior, que había hecho lo mismo que Tapia. Y Tobillino, cuando se da cuenta que Tapia está fuerte, cuando Macri cae en realidad en la... Porque Macri, en definitiva, en algún momento del 2018 después de la gran corrida, había perdido el fervor popular y eso se traduce también en pérdida de poder en todos Se los... termina. O Se sea, no te termina. respetan más. Y ahí es donde las dos cabezas te dicen, che, yo tengo los votos del ascenso, voto y los votos del interior. Juntemos, ¿no? Y los comemos. Y fue efectivamente así. Lo que está pasando ahora, digo, con los allanamientos, digo, pasó algo que... ¿Quién es Vallejo? Empecemos por este principio. Este dueño de la financiera. Lo de Vallejos es rarísimo, porque Vallejos era un hombre que estaba metido en la barra brava de Racing, tenía muchas relaciones con el histórico jefe de la barra brava de Racing, se llamaba Raúl Escobar, que le decían huevo. De hecho, tenía derecho de admisión para entrar a la cancha por incidentes con la barra brava de Racing, y es un hombre de la zona sur del conurbano. Un hombre de vida, te diría, de clase media, no más que eso. Y él se contacta o logra conectarse, un tipo que intenta conectarse con el poder político de la zona. Eh, yo creo que es más lo que él
representa que lo que realmente es. Y se empieza a tener relaciones sobre todo con el presidente de Banfield de aquella época, que se llama Eduardo Espinosa. Y Eduardo Espinosa era un hombre muy ligado a Martín Insaurralde, el patrón, por llamarlo de alguna manera, de Lomas de Zamora. Y a partir de esa relación, Vallejos abre una especie de esa financiera, esa sola firma que Sí, sí, hay sí. muchas en el Gran Buenos Aires, no podés sacar, no calificás para un crédito bancario, Vas ahí, vas ahí. te cobran más caro, te retiren parte del sueldo, sí. Que Clásico, generalmente con tasas que vuelan. que vuelan. Y arma esa empresa se llama Surfinanzas. Pero era una empresa chiquitita, tenía 3 empleados. Y el crecimiento exponencial de Surfinanzas yo creo que no se da por el lado del fútbol. El crecimiento exponencial de Surfinanzas para mí se da por el lado de los municipios del sur del Gran Buenos Aires, que son los que empiezan a inyectarle dinero en varias operatorias. Una de las operatorias, que es la que está investigando la justicia, es en la época del cepo fuerte, con mucha diferencia de dinero, supuestas operaciones que eran de exportación, que vos, el Banco Tenías el Central, dólar te oficial, daba el dólar oficial y después no, era todo con factura trucha y vos lo que hacías era lo meterlo en el timbiaba, blue claro. al 100%. Y con el aval de los municipios más fuertes del sur del conurbano, ese negocio empezó a generar muchísimo dinero. Y a partir de esa relación que él arma, sobre todo en el partido de Almirante Brown y en el partido de Loma de Zamora, vos fíjate que los primeros clubes en donde va a aparecer sus finanzas son Banfield, Temperley, Defensores de Igleu, que te diga, claro, pero es Almirante Brown. Brown de Adrogué, Los Andes, son los 5 equipos, junto con Banfield, son los equipos más grandes de los 2 municipios, de Loma de Zamora y Almirante Brown. Y a partir de esa relación es que a él se lo presentan al Chiquitapia. Al Chiquitapia se lo presentan, que además el Chiquitapia tiene relación directa con los intendentes, porque si vos sos vicepresidente del SEAMSE, como era hasta hace un año nada más, cuando Jorge Macri lo echa, y después pasa a ser presidente, porque Jorge Macri lo echa y Kicillof le dice, te echaron, vení, Anda por la provincia. vení por la provincia, yo te pongo de presidente del SEAMSE a cambio de que vos me traigas a la selección al Estadio Único de La Plata, que lo vamos a rebautizar campeones del mundo y vamos a tener una alianza entre nosotros. Entonces, si vos sos presidente del SEAMSE, vos tenés contacto con todos los intendentes donde hay recolección de basura y donde están los famosos lugares donde se acumulan los residuos. Así que tenés un poder político muy importante. Y a partir de ahí él empieza a hacer negocios con todos los, se lo presentan a él estos intendentes y él dice, bueno, este es un vehículo para tener una financiera como tenía en su momento Grondona. Grondona tenía, si bien era una financiera mucho más formal, que se llamaba Alec Tours, en aquel momento también existía una financiera del fútbol, que era con la que Grondona te decía, ¿querés cobrar? Ya tengo esta financiera, se llama Alec Tours, Descontá te ahí. puede descontar ahí, te puede prestar plata. Bueno, que es lo que finalmente pasa con Surfinanzas. Y Surfinanzas se termina siendo muy fuerte en el mundo del fútbol, a punto tal, y esto que hablábamos antes, Luis, el tema yo siempre digo, o por lo menos lo que siempre te aconsejan o te hablan los empresarios que vos sabés que están en en el filo te dicen, lo peor que puedo tener es un reflector encima. Siempre mejor que no te Pasa conozca. desapercibido, que no te Bueno, conozco. Claro. yo creo que acá el problema que tuvieron es que querían los reflectores. Entonces le pones Copa Sur Finanzas a la Copa del torneo argentino, te sacas una foto con Chiquitapia, te sacas una foto con el presidente del otro club, decís ahora voy a hacer negocios con Messi y acá empezás a acaparar toda la atención de una financiera que empezó con 3 empleados, con un capital inicial de nada, de 50.000 pesos, y que después ahora está denunciada por mover más de 900.000 pesos, 900.000 millones de pesos. Entonces vos decís, Claro. eh, algo no cierran los números. ¿Crees que va a cambiar algo o esto es un ruido que en algún momento un juez archiva y deja ahí? Yo no lo sé. A ver, en su momento Macri intentó tomar la AFA y lo tomó por un periodo muy chico.
el verdadero hombre de Macri en el fútbol para poder gestionar lo que fue la intervención sobre la AFA. Si bien no se llamó intervención porque la FIFA decía no me la puedes intervenir, entonces se metió María Servini Cubría, hicieron una denuncia en un juzgado. Bueno, al Sí, final era una armaron, cosa para que no quedara fuera del claro, sistema, claro. una comisión regularizadora se llamó, pero que es lo mismo que una intervención, Obvio. porque echaron a lo que estaban y pusieron su gente. El verdadero hombre en aquel momento fue Fernando Marín. Fernando Marín yo creo que tenía la idea de cambiar toda la estructura. Bueno, después lo que te contaba antes, la caída Pierde de la poder elección, viene corrida y se va todo el y diablo. se va todo al diablo. Cuando asume Alberto Fernández, la idea primigenia de Alberto Fernández era volarlo a Tapia. Y eso, y te digo de su brazo ejecutor, y seguramente lo va a desmentir apenas escuche esta entrevista, pero que le dijo, ok, veamos las alternativas, era Matías Lamens, que era el secretario de Turismo. Los dos tenían encono en su momento con Tapia. Alberto Fernández, porque Alberto Fernández era íntimo de Luis Segura, el que era el presidente de la AFA, y a quien Tapia lo vuela para quedarse con la AFA. Y Matías Lamen porque había sido en su momento tesorero de la AFA y había querido cambiar cosas adentro de la AFA y se había dado cuenta que era imposible y renunció. Entonces ellos tenían esa idea. De hecho yo sé, y lo sé de muy buena fuente porque me vinieron a ver a mí, que tenían, que me dijeron, che, y eso, esas cosas que estás contando, lo que contás en la radio, ¿están los papeles? Eso sí, están, tomá, acá está esto, y uno pensaba que iban a utilizar, yo creo que lo utilizaron finalmente para arreglar con Tapia. Con lo cual no hubo ningún cambio, y mucho menos, diciembre de 2022, la Copa se Ya está, acabó, eso sos el anuló. emperador, o sea, anuló todo. Y cuando asume Milei, pan por lo mismo, el hombre encargado era Mariano Cunio Libarona, el hombre encargado de reunir toda la información para ver por dónde le podían entrar a la Asociación del Fútbol Argentino, y yo creo que lo utilizaron nuevamente Arreglar. para arreglar algunas cosas con él, porque no, nunca fueron O a sea, el gobierno fondo. de Milei, no que se arregló con Chiquitapia, pero casi. No sé si era arreglo, era como que le dijeron, mira, tenemos esto, si vos nos atacás, nosotros vamos por acá. Firmemos un armisticio que se Quedémonos quietos. firma en Paraguay cuando se hace la presentación del Mundial 2030, va Karina Milei, estaba Manuel Adorni, si no me equivoco, como vocero, Chiqui Tapia, se sacan la foto juntos, se dan la mano y dicen, tranquilicemos, ¿no? Acá había empezado la relación tirándose Y ahora, porque bombas. ahora pareció como que volvió a tensarse, digo, Y la foto en el despacho, Patricia saliendo, bueno, todos saliendo a hablar. ahora parece, yo creo que ahora lo que han visto es la oportunidad de decir, bueno, ahora perdió el favor de la gente, que antes lo tenía. Chiqui Tapia Claro. el meme de internet era fútbol argentino, no lo entenderías con la risa de Chiqui Tapia. Eso era lo que circulaba cada vez que había alguna. Vos decías, pero vos mira a jugar con Angola, por más que te paguen 10 millones de dólares. Y decía fútbol argentino no entendería, y Chiqui Tapia riéndose era Chiqui Masterclass. Yo me acuerdo, era. Todo el mundo decía Chiqui Masterclass, le saca a lo de Angola 12 millones de dólares, le saca a lo de Haití 10 millones de dólares. Yo decía, bueno, pero eso para el fútbol argentino yo no veo que lo favorezca. Favorece a las arcas de la AFA, sí, pero a lo que es la estructura del fútbol argentino, vemos los torneos tan cada vez peor. Y ahora me parece que lo que vieron, y por eso me da la sensación que ahora avanzan, pero yo no sé hasta dónde avanzan. Avanzan eh, en forma, te diría, eh, mediáticamente o verbalmente, y veremos hasta dónde llegan, porque lo que vieron es, che, perdió el favor del público. Ahora a Tapia lo insultan en todas las canchas, Sí, lo insultan en recitales, en todos lados. recitales, es como que Tapia pasó a ser mala palabra. Sí, pero en 6 meses tenés el Mundial. Y a Tapia vos no lo podés tocar. Y además no lo podés tocar porque detrás de Tapia está Messi, está De Paul, está Di María. Sí, Di María no es que no fue a recibir la Copa, fue a recibir la Copa en lo que fue un bochorno adentro de una traffic. Muchacho, es Di María. Digo, hagamos algo, si vamos a hacer eso, hagámoslo bien. Al equipo de Messi, el mes pasado lo ascendieron. Messi tiene un club Sí. en Rosario. Lo ascendieron sin jugar. Sin jugar lo ascendieron, lo pusieron directamente en la primera C sin pasar por la categoría promocional, que es la que hay que jugar para poder ascender a primera C. Entonces yo no veo que los jugadores de fútbol le vayan a sacar, por lo menos los jugadores de la selección le vayan a sacar el apoyo. Y a 6 meses del Mundial yo creo que no van a hacer absolutamente nada. Dijiste como al pasar, Tapia te hizo un juicio el 2018.
En 2018, sí, por una ¿Y qué pasó? investigación. No, hubo audiencia de conciliación, él no se presentó nunca, y después yo mostré algunos papeles a los abogados que iban, y digo, che, mira, por mí sí, De esto hablaba, de claro. todo esto hablábamos yo, y finalmente cerraron la conciliación ellos diciendo Ya que está. no. A mí me dio bronca, porque yo tenía una buena relación con Tapia, y apenas él asumió, nos reunimos, él vivía en un departamento muy cercano a Pedro Goyena, Avenida La Plata, y tenía un bar en una esquina, no, bueno, no tenía, la usaba como oficina. Y un día nos juntábamos, porque además había una investigación sobre él que llevaba adelante un fiscal que ya no está entre nosotros, que para mí era el mejor fiscal del Fuero Federal, que era Federico Federico Delgado. Delgado. Eh, y nada, bueno, y charlábamos sobre determinadas cosas, yo conocía a todo ese ámbito, eh, y me daba bronca porque yo le digo, che, nosotros tenemos una buena relación. Y yo te dije, cuando vos asumiste, que yo venga a tomar café acá con vos y charlemos de fútbol y algunas cosas, cuando vos asumas, te voy a investigar igual que lo investigaba Grondona, de la misma manera. Y a la primera investigación te tira una carta documento, era genial. No se puede creer. Era genial. ¿Cuántas veces te ofrecieron guita para que aflojaras? No, del AFA no. Del AFA te charlan, pero plata no. Con el tema de las barras sí. Ahí sí, ¿no? Con el tema de las barras sí, siempre había la posibilidad de asociarse de alguna manera. ¿Y por qué? Pero, ¿cómo te vas a asociar con los barras? De Pero hecho, no, mira, pero digo, cuando... por qué? No digo tu obsesión, pues yo reconocido unánimemente como el tipo que más sabe de las barras, que tiene la mejor. ¿Por qué tu obsesión con eso? Porque yo creo, a ver, es difícil de transmitírselo para el que no tiene una cultura futbolera familiar. Eh, y que quizás no vivió lo que vivimos tipos que tenemos casi 60. Mi viejo era un tipo duro. Mi viejo era de los viejos, si bien había nacido acá en la Argentina, familia inmigrante, duro, tener que salir. Mi abuelo murió cuando era muy chico, salía a laburar de pibe, clase baja. Le costaba, en principio, la cuestión del afecto, de eso que Exteriorizar el afecto. exteriorizar el afecto, eso que uno aprendió a hacer con sus hijos, eso hasta del juego físico, a él le costaba, digo, la cancha no le costaba. Yo los mejores abrazos y las mejores sonrisas que recuerdo son mi viejo dándomelos a mí en cualquier época de mi vida cuando íbamos a la cancha, porque además mi viejo era tan fanático como yo de Ferro y me llevaba, él tenía un Ford Falcon rural que era con el que laburaba, metía ahí los materiales, iba entregando como consignatario, y me llevaba a todas las canchas del país y para mí era un espectáculo genial. Yo recuerdo estar arriba de ese Ford Falcon rural rojo a los 8 años, yendo a Rosario, a Córdoba, a Misiones y parando en la ruta a comer Uf, y que mi viejo me hablara del fútbol. Yo creo que ni me preguntaba cómo me iba en el colegio, porque lo que a él nos vinculaba era el fútbol y los abrazos del fútbol y la vida del fútbol, y eso había generado algo muy fuerte. Y yo cuando me llaman de Olé para trabajar, pues yo no venía del palo del fútbol, yo estaba haciendo otras cosas. Yo había pasado ya por congreso, en ese momento estaba haciendo información general. Pero jugaba con los chicos los torneos de fútbol, entonces me sabía muy futbolero. Y cuando me llaman para trabajar en Olé, yo le dije, mire, yo partido de fútbol no cubro. Yo les hago todo lo que ustedes. A ellos les gustaban unas entrevistas que yo hacía y querían que yo hiciera esas entrevistas. Y bueno, y ahí hablando con Mariano Hamilton y con Ricardo Roa, que eran los. Pero Roa siempre decía, a muy gracioso, yo no le puedo pagar a este hombre un sueldo para que haga una entrevista por semana, que era lo que yo quería, hacer una entrevista por claro. semana y nada más. Entonces, yo dije, bueno, yo les agarro todo lo que rodea al fútbol, los medios, la violencia, todo eso. Y se da que el diario sale en mayo del 96 y un mes y medio después está el famoso juicio a la barra brava de Boca de el abuelo José Barrita por el crimen que habían cometido a la salida de un superclásico en el 94 de dos chicos, se llamaban Vallejos y Delgado. Y nada, me tocaba a mí agarrar eso, porque era La lo que yo había entrevista y acordado. eso, Claro, claro. vos no vas a la cancha. Es más, yo tenía un acuerdo con Olé que era increíble, mis compañeros no podían creer. Los días de jugaba Ferro yo no iba a trabajar, porque yo no cubro, yo me voy a la cancha. Pero si tenía que ir, tenía que ir. Y pasa como vos ves,
muchas veces te encontrás con un fenómeno que excede por mucho lo que se decía en aquel momento. En aquel momento decía, los vándalos de siempre, la barbarie, los inadaptados. Y yo que iba todos los días al juicio, a la quinta audiencia me dije, ¿qué inadaptado? Estos están totalmente adaptados al sistema, porque vos empezabas a ver declaraciones, relaciones políticas para acá, relaciones con sindicatos para acá, relaciones con policía para acá, y dije, esto no es una historia del fútbol, esto es una historia de la Argentina. Acá hay una historia de Argentina para contar. Y bueno, Y ahí te involucraste. y ahí me involucré. Me quedé para atrás con el tema del viejo, de tu viejo. Sí. Entra por ahí caminando, ¿qué le decís? No, lo abrazo y le digo lo que te extraño, pa. Lo que te extraño. Nosotros estuvimos peleados un tiempo por sonceras, hasta por cosas del fútbol, hasta por cosas del fútbol. Porque los dos éramos muy fanáticos. Mirá lo que te voy a contar. Cuando nace mi primera sobrina, Ferro jugaba con Huracán. Y mi vieja me dice, no vas a ir a la cancha. Ese mismo día nace. Le digo, ma, da lo mismo. No vas a ir a la cancha, no me ves nunca más. Mi vieja sí era la contenedora de la familia, como supongo en la gran mayoría de las casas. Y era la época que había VHR. Y entonces era un lunes a la tarde que jugaba y el partido se daba por la tele. Entonces yo digo, bueno, yo lo grabo y después lo veo como si fuera en directo. Y me voy al sanatorio. Nací a la sobrina. Era mi primera sobrina, la primera nieta de la familia. No había manera de... Porque yo entendía que para mi vieja además era importante. Y ella entendía que para mí el fútbol es importante, pero yo entendía que para ella era más importante su primera nieta y mi primera sobrina. Entonces fui, pero le dije, avisar a papá, pues yo lo conozco, porque él no tiene VHR, que lo invito a ver después el partido a casa, pero él no va a poder venir, porque vos no lo vas a dejar, porque va a querer que esté en el hospital todo el tiempo. Entonces, que no me diga el resultado, pues yo lo voy a ver como si fuera en vivo. Y mi viejo, que no se podía aguantar que yo pudiera ver el partido como si fuera en vivo después en mi casa y contarle la jugada, me dice el resultado. Llegás al sanatorio y te No, dice, no. Cuando irme, le digo, bueno, me voy, que tengo el partido. Me dice, ¿para qué lo vas a ver si perdimos 1-0? Yo le digo, ¿qué habíamos quedado? No, bueno, pero es que te salvo, porque no, ¿qué habíamos quedado? Yo a vos no te hablo nunca más. Y estuvimos sin hablarnos, mirá, por esta soncera, insisto, estuvimos sin hablarnos mucho tiempo hasta que mi vieja tejió y nos volvimos a hablar. Igual mi viejo era un cabeza dura, con lo cual, si yo le decía, esta copa de agua es agua mineral, te decía, no, la cargaste de la canilla. Digo, papá, la acabo de sacar. Y entonces nos peleamos hasta que un amigo, un hermano de la vida, me dijo, porque además mi viejo a todo esto seguía viniendo conmigo a la cancha con todos mis amigos, porque íbamos todos juntos a la cancha y veían cómo con mi viejo no se hablaban. no, o no nos hablábamos o nos peleábamos, porque yo decía, mira lo que hace el 4 y mi viejo es el mejor jugador del equipo. Todo el mundo sabe que está jugando mal. Y mi viejo para llevarme a... Entonces un amigo me dijo, ¿es necesario? Me dice, decide todo que sí. ¿Cuánto le queda? 10 años, 15 años, vas a estar peleado con él toda la vida. Decide que sí. Yo me fui pensando, qué sé yo, y a los pocos días lo invité a mi hija a tomar algo y empezamos a hablar de la vida y le dije, pa, a partir de ahora lo que vos digas para mí va a estar bien. Y ahí le aflojó y tuvimos una relación en los últimos años verdaderamente maravillosa donde pudimos decirnos todo lo que no nos habíamos dicho antes, con lo cual si entra por acá yo sé que solamente nos abrazamos porque yo no hay nada que le deba a él ni él que me deba a mí porque nos dijimos todo. Distinto es con mi vieja. Pero digo, ¿te alcanzó a decir, Gustavo, te quiero? Sí, no, bueno, no sé si de esa manera. No sé si de esa manera, pero yo creo que en algunos momentos lo demostraba. Por lo menos mi vieja siempre me decía, vos sos injusto con papá. Ella me decía, vos sos injusto con papá porque papá hizo cosas que vos no recordás. Le digo, ¿cuándo? Tenías 4 años. Digo, mira, yo lo que recuerdo es que esperando el colectivo que me llevara, yo tenía 5 años, la que me jugaba al fútbol en la vereda eras vos. Me dice, no, pero tu papá en la plaza te jugaba cabeza a cabeza, y bueno, o en la playa. Y yo tenía algún recuerdo, pero que quizás los había bloqueado, ¿no? Porque también es cierto que en aquella época el que laburaba mucho y el que tenía que traer, si vos eras yo cuando ya nací ya no éramos una clase baja, sino clase media baja, más o menos, de los que hoy ganarían entre el grupo Sí, familiar, es que veíamos los otros días. palo y medio, ponele, viste, vida al principio en conventillo, nada.
alguna época que yo, mira, hay cosas que vos tenés bloqueadas, me lo recordó una tía, me dice, bueno, ¿te acordás que ustedes vivían en la casa del abuelo, todos juntos? ¿Viste esas cosas que a veces uno va bloqueando? Entonces, bueno, mi viejo laburaba todo el día. Entonces, también a veces exigir, pero ¿cómo haces para no exigir? Es raro. Pero te das cuenta al final que lo hizo a su manera y Sí, cómo. ¿Y si sí. entra tu vieja? No, si entra mi vieja, yo me quedo hablando un millón de veces. Le digo, contame en qué mundo estuviste, porque yo con mi vieja sí me quedaron un montón de cosas, porque de un día para otro mi vieja se fue. Y no es que se fue físicamente, que es lo peor que te puede pasar. Se fue a otro mundo. Mi vieja, no sé cómo le agarró un Alzheimer tan profundo que nosotros a ver, no es que no veíamos, mi vieja tenía algunos olvidos, pero eran los mismos olvidos que, bueno, ¿Querés que te cuente por eso. los nombres? Pero claro, se ve que ninguno de nosotros se iba preocupando, ni mi hermana, ni yo, ni mi viejo, nadie. Y un día se cae, se rompe la cadera en la calle, la operan, y eso fue un desencadenante que no pudimos entender Clásico. qué fue lo que pasó. Y ahí nos llama el médico después de la operación y dice, la operación salió bien, pero les tengo que contar algo. Dice, su madre tiene... nosotros nos quedamos con mi hermana y a partir de ahí mi vieja fue perdiendo, yo me hice mucho cargo de ella, mi vieja estudió de grande, mi vieja recién pudo empezar a estudiar a los 25 y terminó recibiéndose de psicóloga como a los 40 y empezó a trabajar, como digo, imagínate la voluntad de hierro, Heroína. la voluntad de hierro de mi vieja. Una vez que nos había criado, dijo, yo ahora me voy a poner a estudiar. Y terminó el secundario, y hizo la facultad, hizo todo. Y empezó a trabajar y le iba bastante bien. Y no quería, esas mujeres duras que no querían ayuda, entonces yo las llevaba a los distintos médicos, porque además le habíamos hecho el mapeo cerebral, que había dado, obviamente, que había un problema, y el médico le decía, bueno, usted tiene que hacer quería que hiciera juegos de memoria y todo eso. Y yo siempre íbamos, mi viejo, mi vieja y yo a las consultas. Salíamos de ahí y claro, mi vieja ya se había olvidado de todo y decía, yo no te voy a hacer nada. Y yo le decía a mi viejo, pa, ayúdame, que hay que llevarla a tal taller, ¿eh? Ah, si ella no quiere, no. Entonces, Wow. eso se profundizó y mi vieja cayó en un Alzheimer muy profundo, con lo cual los últimos años de mi vieja fueron duros para ella, duros para la familia. Yo no sé, para ella, porque uno no sabe cuánto se da cuenta o no la otra persona. Pero para mí fueron durísimos. Entonces, si volviera ahora y entra por ahí, le digo, sentate, contame en qué planeta estuviste, de qué hablaban en ese planeta y decime si seguís, si cuando me ves, estás viendo a tu hijo o estás viendo a otra persona como en la última etapa de tu vida. Que eso yo no se lo recomiendo a nadie, a nadie. ¿Por qué haces este laburo? Yo era muy preguntón de chico, supongo. Mis viejos siempre, mi vieja siempre me dijo que yo dije desde muy chiquito que iba a ser periodista. No lo sé. Pero yo nunca pensé que iba a trabajar de otra cosa. Nunca me imaginé que estuviera trabajando otra cosa. De hecho, empecé a trabajar a los 16 años para dar una mano a mi viejo y me di cuenta que por ahí no era. Quizás el laburo estaba bueno, pero no con mi viejo. Entonces, rápidamente dije, bueno, me acuerdo de haberle dicho a mi vieja, cuando terminé el secundario, voy a estudiar abogacía. Y mi vieja me dijo, pero si vos siempre quisiste ser periodista. Y digo, sí, pero yo no sé si tiene mucha salida laboral. Y mi vieja me dijo, y si no tiene salida laboral, después vemos. Me dijo, vos estudiá lo que querés ser. ¡Qué genia! Sí, una genia. Vos estudiá lo que querés ser. Y estudié periodismo y por suerte sí había salida laboral, por lo menos en aquella época, no sé cómo estará ahora. Y además me inserté bastante rápido. Yo todavía estaba estudiando cuando ya me había insertado en los medios. ¿Pensás así? ¿Cuánto hace que laburas de periodista? Desde el 89, sí, 90, ponele. 90, ponele, sí. 10, 35 años. Sí. Tres momentos que vos decís con quién o dónde, que vos decís, apa. Uy, yo no quiero ser... Lo que pasa es que, a ver, son distintas épocas, no sé. Yo me divertía mucho, pero claro, periodísticamente quizás no tenía repercusión, o no estaba haciendo un laburo que, mirá qué laburo. Pero yo me divertía mucho con unos compañeros en una revista juvenil que se llamaba 1320.
que quizás lo que tiene mi edad lo recuerda, una revista de tipo de cultura juvenil que tenía mucho rock y esto. Entonces salíamos mucho, íbamos a ver recitales, era como una época de adolescencia tardía que nos marcó mucho yo si no me equivoco en la revista esa trabajé entre el 92 y el 95 más o menos. Después obviamente el trabajo en Olé para mí fue un trabajo maravilloso por esto, por haber descubierto que había algo que me Con interesaba tal de no mucho. cubrir fútbol, el partido, Sí, te y apareció este encontrar un universo. mundo. Encontrar un mundo que para mí hablaba de la Argentina, de toda la Argentina. Y dentro de eso, además, tener la posibilidad de que los familiares de las víctimas me ayudaran mucho, según ellos, porque yo los ayudaba a ellos. Pero no es fácil empaparse cuando, digo, de esos temas, de tener una distancia cuando a alguien le mataron un hijo en una cancha. Y nada, y eso fue muy fuerte y quizás, y hubo algunas investigaciones que son, no sé, paradigmáticas de esa época. Recuerdo el crimen de Gonzalo Acro, o digo, causas en donde yo tuve que ir a declarar la justicia en el juicio porque eran investigaciones, en buena parte eran investigaciones nuestras que terminaban en causas judiciales. La tercera parte, la tercera es cuando decido mudarme de la gráfica al mundo audiovisual. Yo ya hacía cosas. Yo había trabajado con Jorge Lanata en radio y además había hecho algunos informes para Periodismo para Todos. En realidad, mi primer empleador audiovisual había sido Daniel Greenbank, gracias a una chica adorable que se llamaba Kiwi Sainz, que le dijo, vos tenés que contratar a este que es buenísimo y vas a ver que va a ser bueno en radio. Y Daniel me contrata y pegamos química. Y yo empecé a trabajar además después con Ernesto Tenenbaum. Y Ernesto me decía, tenés que salir de la gráfica, tenés que salir. Yo digo, yo no puedo salir de la gráfica porque estoy hecho para esto. Digo, salgo de la gráfica, digo, vengo acá, tu programa de radio. Y no tengo para desplegar todo. En la nota vos contás, es como que haces toda la novela. En la radio te das una columna de 5 minutos y resolvémelo todo. Pero él me empujó definitivamente, él y los sueldos que se pagan en los medios gráficos, ¿no? Me Claro. empujaron en su momento a salir al mundo audiovisual y encontrar, viste que el que viene de gráfica le tiene al mundo de la No, no televisión nos quieren nada, nos nada. desconfían. Yo no Estos los, que usan el potencial, yo no los esto, quería nada. este que sería, ¿cómo sería? Ustedes que vienen con la prueba y que yo, claro. Yo no los quería nada, pero quizás tuve suerte, porque Bueno, ¿con quién primero, diste? no, primero entré, bueno, en Teis Sport yo ya hacía investigaciones de barra, pero eran investigaciones de barra donde la gente me decía, habla vos, nosotros no nos queremos meter, porque es Ujú. un mundo en donde yo después tengo que ir a la cancha, que cada vez que había un problema es, háblenlo con Gravia, nosotros no tenemos nada que ver. Eh, pero yo me encontré con un gran grupo en la tele, en Intratables, un grupo que, aunque parecían gatos y perros al aire, por fuera era un grupo donde nos apoyábamos mucho. No sé, para mí Paulo Vilouta es una persona adorable, buenísima, buenísima. Todo el grupo, Débora, el propio Branca en su momento, que mira que nos Había un momento peleábamos. de gloria que hacía Santiago el Moro y que Santiago, rompía todo rompía ese todo. programa. Pero además tener esto de, bueno, de poder decir, che, son buenos lugares de laburo. Y la verdad que de los únicos lugares que me he ido son de lugares cuando yo ya sentía que ni ese, que no que ese lugar no tenía más para aportarme, yo más para aportar, sino que no había un buen grupo de trabajo. Para mí siempre es fundamental que fluya el grupo de trabajo. Y bueno, y encontré en la televisión grupos buenísimos, como el nuestro ahora. Que de verdad la pasamos bien. Digamos, sos uno de los tipos más humildes, lo digo, no te estoy traileando, que tenés el ego reubicado. O sea, en este oficio, sobre todo Ujú. los medios audiovisuales, vos viste que estamos Oh, todos estamos todos una locos, hoguera de estamos vanidades. todos locos, definitivamente. Pero te pasó que te reconocían por la calle, te empezaron a reconocer por la Sí. calle. ¿Y cómo manejaste eso? No, el tema es que a mí primero me reconocían en la cancha. Entonces una vez que te reconoce en la Que te cancha, pasaste de ahí, claro. claro, una vez que estás en la cancha y te gritan de todo, en la calle te dio un baño de felicidad que te saluden, porque en la cancha hay alguno que te saluda, pero hay otro, no sé, yo fui, Ferro jugó este año
una serie con Boca para ver quién llegaba a la semifinal en básquet. Yo todo lo que vaya a Ferro voy a verlo, tenerlo en Sí, cuenta. tengo claro. Tenerlo en cuenta. Y afortunadamente tengo uno de mis dos hijos que lo hice tan fanático. Y entonces fuimos el último partido, el quinto partido en la cancha de Boca. Nos habían choreado el cuarto partido, pero no importa. Ese es otro tema que lo hablaré con la gente de básquet. Y fuimos a la cancha y mi hijo me decía, papá, ¿cómo salimos? Pues ya cuando estábamos entrando era antibarra, qué sé yo, la barra de Boca, que había algunos que estaban ahí. Y en un momento dado nos cantaba, yo digo, nos cantaba porque Estaba ahí al nene, lado. tenés mi mismo apellido, así que puede ser para mí o puede ser para vos. Eh, y nada, y después en un momento vino la policía y dijo, Gravia, ¿cómo le va? Tenemos una salida por acá atrás, si usted quiere acompañarme. Yo decía, ¿por qué voy a salir por atrás? Nosotros salimos por todos lados. Y lo que uno se acostumbra básicamente con la gente del fútbol, por eso después la calle es la nada misma, es vos salís y en la calle no te pasa nada. Te gritan a la distancia, desde la tribuna. En la calle no te No. pasa nada. Nosotros salimos con mi hijo, con un par de amigos más, que le dije, che, vengan con nosotros por la duda, y algún grito estentorio que vos le respondés y no pasa nada. Entonces, cuando te curtiste en el mundo del fútbol, todo lo La otro notoriedad televisiva es es... dulce leche. Sí, sí, qué sé yo, y además es eso, que lo que vos decís, no es que tengo el ego domado, porque lo que no que hago es no transmitirlo, pero, y lo otro que tengo que, me parece que cada uno conoce su lugar, y yo tengo algo que creo que valoran mucho los compañeros de la tele y valoran mucho sobre todo los conductores, che, este no me quiere sacar el lugar. Que eso es. Mirá que laburé con tipos duros, ¿eh? Que no es tu caso. Pero yo laburé, por ejemplo, con Roberto Petinato. Y Roberto era, con alguna gente, tremenda. Y a mí me adoraba. Y trabajé con Jorge. Y Jorge también Muy duro. era muy duro. Y yo creo que veía, este quiere venir a hacer su laburo e irse. Claro. No, Es que me quedé pensando yendo vos con tu hijo y yendo vos con tu padre. ¿Qué te pasa pensando en eso? Hay una... Y a veces, viste que nosotros como hijos decimos, yo no quiero hacer tal cosa de mi padre. Y a veces te ves haciendo Soy mi exactamente... viejo, Soy mi decir, soy viejo. mi viejo. Claro, porque si bien yo no tengo con mi hijo... Bueno, yo con mi hijo voy a la cancha muy de vez en cuando él no va con los amigos. De hecho, vamos a la cancha y me dice, ¿qué haces acá? Pues yo generalmente me siento donde están los exjugadores, donde están los ex técnicos de Ferro. A mí me gusta mucho hablar de fútbol mientras veo el partido. Mientras veo el partido no me gusta hablar, pero en el entretiempo, todo eso. Y yo no puedo entender a las nuevas generaciones. Entonces mi hijo siempre dice, vení con acá, que estamos con todos los chicos acá abajo, que se ve mejor. No, no, te están tomando mate. Hablando con el celular. Para mí, un lateral en la mitad de cancha me puede cambiar la vida. Entonces prefiero que no. Es la frase de la nota. Un lateral de cancha me puede cambiar la Me vida. puede cambiar la vida, porque vos te perdiste ese lateral, que quizás de ese lateral vino esa jugada y de esa jugada vino el gol, que quizás ese gol te deposita en la tabla en mitad de tabla, pero ahí empieza a generarse el efecto dominó que te termina sacando campeón. Nunca Y sabes el otro cuál con es. el celular. Y Te el otro querés matar. claro, con mi hijo nosotros siempre nos encontramos al final del partido para ir hablando y nunca estábamos muy de acuerdo en quién jugó bien, quién jugó ¿Me mal. hace acordar algo? Sí, sí, sí. Sí, a mí también, lamentablemente. Me hace acordar algo o afortunadamente me hace acordar algo. Nosotros, mi viejo disfrutó mucho al nieto, porque íbamos los tres juntos a la cancha, Uh, pero yo metía un par de amigos, venía, nos sentábamos, mi viejo, mi hijo, yo metía un par de amigos y después me sentaba yo, para no tener que pelear. ¿Sabes que es un cuento Fontana Rosa? ¿No? O sea, Sí. escribí eso porque es un cuento Fontana. ¿Y a qué se parece que un hijo te diga, papá, te quiero? Uf, a nada en el mundo. Yo a mis hijos los adoro y tengo la suerte de creer que ellos me adoran a mí y que alguna vez me lo dicen. Alguna vez también me han dicho que soy el peor padre del mundo, pero porque es parte de la vida. Más que nada cuando les pones límites, o cuando yo les ponía límites. Mis hijos ahora son grandes. Pero compartir cosas con mi hijo por fuera del fútbol, porque eso yo ya lo compartía con mi viejo, pero ir a cenar solo con mi hijo mayor o ir a cenar solo con mi hijo menor y que los dos me cuenten cosas de la vida y que a veces me pidan consejo y a veces no, que me digan no me aconsejé, pues vos sos otra generación y yo diga corto la carne, yo te estoy acá solo para escucharte.
es fabuloso. A mí lo que me pasa con mis hijos aún ahora, que yo tengo hijos grandes, tengo uno de 29 y el otro acaba de cumplir 25, es que si yo los veo mal, los veo enfermos, yo digo, cámbialo, Dios, dame que me enferme yo. Son las únicas dos personas con las que yo haría ese cambio. Puedo sonar muy egoísta, pero con ninguna otra persona del mundo, ¿eh? Ninguna. Esto lo tiene claro mi mujer. Si vos te sentís mal y tenés 40 de fiebre, no es mi Te problema. acompaño. Te Acá estoy al lado acompaño, tuyo, te pero traigo el ibuprofeno, lo que necesites, pero no quiero cambiar de posición. con los hijos. Con mis hijos sí, ¿Y cuál claro. es el sentido de la vida, Gustavo? Pasarla bien, supongo. Yo creo que pasarla bien. El sentido de la vida es pasarla bien y uno lo va aprendiendo ya demasiado de grande. Ya demasiado de grande. Yo tuve muchos años corriendo atrás de una zanahoria como todos, creo, ¿no? En el trabajo y después dije, che, yo hay cosas que ya no cambio. Bueno, yo me fui de Intratables porque ya no quería trabajar a la noche. La primera vez que me voy de Intratables, llego a casa y les aviso, les digo, che, miren, renuncié a Intratables, a partir de ahora estoy viendo si... Después finalmente el canal decidió que siguiera trabajando en el canal y que vaya a la mañana con un programa, el último que había hecho Gerardo, Mm. que era Es por ahí. Eh, y mi hijo menor me dice, escuchame una cosa, nosotros no sabemos lo que es cenar con vos, porque vos nunca cenaste acá. Antes porque tenías los cierres del diario y cuando te fuiste del diario porque Por la estabas en tele. Intratables. Dice, así que no vengas a poner tus reglas en la cena. No, está bien, yo me adapto. Pero a mí me mató la frase. Dije, che, verdad, yo no cené nunca con mi familia. Entonces ahí empezás a pensar cuántas cosas además de esto estoy resignando. Y yo a partir de ahí cambié por completo. A mí la pandemia me ayudó mucho a rechazar muchos laburos y a decir, yo los martes a la noche salgo con mis amigos. Bueno, los miércoles, yo ya avisé en la radio, yo los miércoles no entro a las 7 de la mañana. Perdónenme, porque yo salgo con mis amigos los martes y si no, renuncio. Entro a las 8 y si no, renuncio. Y así con pequeñas cosas de decir, todo lo que tiene que ver con los afectos, privilegiarlo por encima del trabajo. ¿Y te jode el paso del tiempo? Hasta ahora no. A ver, me jode físicamente. A mí me gusta mucho hacer deporte y la última vez que pude jugar un torneo de ferro me echaron. Porque bueno, nosotros habíamos armado un equipo que jugaban todo bastante lindo. Yo siempre jugué de mediocampista y después me fui a jugar de defensor ya grande porque no podía jugar. Y nos metieron, yo no me acuerdo si era cuarto de final o semifinales contra el equipo de los profesores del club, todos pibitos que estaban todos entrenados. Y ahí te das cuenta el paso del tiempo, porque tirar una pelota larga y el pibe, uno de los profes, yo digo, yo llego tranquilo, ya, estaba como 10 metros antes que él. Y empecé a Claro. correr y el otro empezó a correr. Le di una patada y se armó todo un lío y yo le dije al árbitro, déjeme, me voy y me echaron para siempre. Ahí te das cuenta del paso del tiempo. Bueno, yo tuve que operarme un par de veces porque el cuerpo ya tiene una edad y uno cree que puede hacer cosas que el Es cuerpo loco eso, no. ¿no? Porque uno, Pero la voluntad la tiene, pero ¿cómo es que no anda? porque yo tengo cabeza todavía, mi cabeza todavía tiene 30 años. Pero mi cuerpo tiene 58. Pero mi cabeza tiene 30 años. Entonces, yo no me doy cuenta del paso del tiempo hasta que suena el despertador. Y si al día anterior me acosté a las 4 de la mañana, digo, ¿Y ahora? ¿y ahora qué hacemos? ¿Y para qué sirve la plata? Para darse gustos. Es mentira yo siempre digo, a veces yo me gusta mucho ir afuera, irme a comer a 100 kilómetros, agarrar el auto y ir a comer a 100 kilómetros. Y viste, en algunos pueblitos ves el tipo que está sentado así tomando mate, escuchando la radio, y decís, yo quiero esta vida. Y la quiero solamente el domingo. Es Mentira. mentira, porque la plata sirve para poder ir a hacer 100 kilómetros los fines de semana, a ir a comer afuera, sirve para viajar, sirve para eso. Yo no sé si sirve para mucho más. A ver, no ganas amigos con la plata, pero sí es cierto que te da la posibilidad de, no sé, de que si tu hijo te pide un helado, poder Nada comprárselo. menos. Y eso es Mira esto. importante. Empujo el tiempo. Nos morimos y ¿qué pasa? Yo espero que haya algo más para poder abrazar a mi viejo y charlar con mi vieja.
espero eso, pero no estoy seguro de que exista. Sabes que, se los pregunto a todos, vino Carrió no hace tanto y me dijo segurísima, nos encontramos en los bares del cielo. Entonces viene mi papá, viene Hanar y me empezó a entusiasmar esta idea de que haya bares. Digo, ¿se paga muy caro? No, no, me dice, no se pagan los bares. Uno va, se sirve, yo creo que no pasa nada, pero qué bueno si uno pudiera encontrarse en los bares del cielo, Es ¿no? que si existe eso, ¿No? si existe eso, yo te firmo hoy el certificado de función y que el señor lo ponga la fecha que quiera. Pero como no estoy seguro, que me deje vivir muchos años más. ¿No es cierto? Sí, Vemos, claro. después vemos, Después Eva, vemos. después vamos Y viendo. total, vamos a tomar algo por acá nosotros, Mientras Luis. tanto, y Mientras después tanto, vamos. claro. Bueno, de verdad es un gran gusto. Estoy de las buenas cosas que me ha pasado este año es laburar como estoy. Muy contento, Te agradezco. porque aprendo, porque me haces pensar y porque me divierto un montón. Y eso que no se entere Juan Cruz es buena cosa. Nos vemos mañana. Nos ¿La vemos, disfrutaste? nos vemos mañana para divertirnos con todo el equipo. La verdad que es un equipo maravilloso y esto es algo que vos deberías saber, pero no lo vas a decir porque también sos bastante humilde como yo. Si hay un equipo maravilloso es porque el conductor genera eso. Ah, Si no, no. esto anda o no anda. Gracias. A vos. Cuídate.